Umbral informativo, la CAT en la noticia. Para adentrarte al mundo del trabajo, la Confederación Auténtica de Trabajadores y su equipo de periodistas te mantendremos informado sobre lo más relevante del ámbito sindical y laboral, todos los jueves a las 17 horas, aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Umbral informativo, la CAT en la noticia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda Dora Garrido en nuestra primera emisión del 2026 de Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Antes de iniciar, queremos desearles los mejores parabienes y que dentro de sus deseos incluyan continuar con nosotros en este su programa laboral sindical. Comenzamos. Umbral informativo, la CAT en la noticia. La entrevista. El día de hoy les hemos preparado un programa especial donde les presentaremos lo mejor del año 2025. Comenzamos. Y para ponernos en marcha, la licenciada María de Jesús Rodríguez nos comenta sobre el 25º aniversario de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, sus logros y secretos. Licenciada, muchas gracias por este tiempo. A ti, Dorita, como siempre. Buenas tardes. ¿Nos puede comentar cómo llega la CAT a este 25º aniversario? Ya hace un tiempo tuvimos una entrevista donde me dijiste de los 18 años, que ya somos mayores de edad. Ahorita ya vamos para la vejez de 25. Cuando uno es chavo y tienes 25 años, si pasa de ahí a los 40, ni te das cuenta cuántos. Pero llegamos contentos porque en todo este tiempo que significan los 25 años para nosotros, analizábamos que era de lucha en un inicio muy complicado, aunque somos una central obrera que nació en este siglo, fuimos la primera central obrera que nació en este siglo, es lo que nosotros tenemos por ahí informado de los registros, de la autoridad que da los números, ¿no?, que anota por ahí. Fuimos una opción en aquel momento para los trabajadores, para sindicatos que no encontraban un eco en otras centrales obreras, respetables por toda la historia que han hecho los demás compañeros de otras siglas, pero nosotros fuimos un parteagua en una época donde todavía nos tocó el hecho de que las demás organizaciones te podrían a lo mejor bloquear, el propio gobierno, para que no nacieras, para estar sumisa o sumiso, digo, como central y como trabajador o sindicato, en una línea ya muy marcada de muchos años. Y nosotros logramos ser esa central obrera que dio opciones a jóvenes, a sindicatos, a liderazgos, a que hubiera democracia y libertad. Fuimos la primera central obrera que habló de alianzas, que habló de un cambio, que habló de capacitación, que habló de competitividad en abierto, sin miedo, que no se entendiera que estábamos a favor de la empresa por hablar de capacitación, de competitividad, de ser responsables, de cumplir nuestras obligaciones en una empresa o en un trabajo. Y creo que los trabajadores entendieron que si nosotros hacíamos esta parte que estábamos con convicción pregonando, pues íbamos a tener empresas fuertes, empresas que nos iban a durar por muchos años para que nos siguieran pagando, para que siguiéramos teniendo prestaciones y mejorías y una mejor condición de vida. Entonces, cuando nacimos, crecimos y logramos reproducirnos en constituir más sindicatos nuevos, pues nos dio mucho gusto saber que como opción en el país crecimos a una velocidad impresionante, porque le metimos valores que creo que se habían perdido. No utilizamos a los trabajadores como escalón para ocupar puestos políticos, no nacimos con ese interés, ni salíamos de otra central obrera para tener ese interés. Como tú no me dejas ocupar un espacio político, ahora yo hago mi organización y ahora yo soy. No fue esa la intención. La intención realmente fue de que México, en el país, tuviéramos una oportunidad de voltear hacia otro lado, de convencer a los trabajadores que el sindicalismo no tiene que ser como lo pintaba. Hace un mes aproximadamente, uno de los foros de las 40 horas que organizó la Secretaría de Trabajo,
estuvo una persona, una joven, y hizo unos comentarios como si me remontó a esa época donde nacimos. Liderazgo charro, sindicato charros. Hoy en día yo no escucho ya esa palabra. Los sindicatos charros sí tienen un significado que los propios trabajadores probaron y tuvieron. Pero hoy en día es imposible tener sindicatos charros, sindicatos vendidos, como decían anteriormente. Dimos y creemos en esa opción que somos, como Central Obrera, de que los liderazgos se tienen que ganar, los liderazgos se tienen que trabajar. Primero para que seas elegido y después para permanecer, si es que te gusta, porque también no todos aguantan el ritmo de un líder. Somos criticados, pero el que esté sentado en una silla siendo líder, pues tiene que tener mucha capacidad de muchas cosas, paciencia, tolerancia, resistencia, porque no es sencillo, y sí trabajamos. Para el que piense que no trabajamos, sí trabajamos, damos todos los días al pendiente, al menos en nuestra Central Obrera. Nos consideramos capaces de representar, de innovar, de ir creando, aparte de la capacitación, cómo generas el que el trabajador además tenga otro entorno de vida o en su vida, además del trabajo. Entonces ahorita sí hemos llegado con muchos ánimos, con muchas ganas, cansados, puede ser, pero como dice el meme, descánsate y síguele, porque esto tiene que continuar. Las siglas tienen que permanecer y hemos tenido también esa visión de ir estructurando una Central Obrera capaz de seguir creciendo y seguir representando bien a los trabajadores. Claro. ¿Cuál es el mayor logro que han tenido en estos 25 años hacia los trabajadores? Además de los beneficios, prestaciones, como toda Central Obrera, el abrir espacios para jóvenes, el no dejar un hueco entre un liderazgo y otro por los años, no va a dar siglas, pero hay centrales obreras en que ven los liderazgos ya un poquito grandes, separados de jóvenes integrados al comité ejecutivo, que tienen que venir atrás empujando. Entonces nuestro comité ha logrado cerrar esa brecha y dar oportunidad y preparar esos liderazgos. Pero además, nuestro comité ejecutivo tiene muchas mujeres, y no para cumplir la cuota de género. Realmente hay mujeres que han confiado en las siglas, que han dejado sus responsabilidades naturales y se han metido de lleno a esto, y creo que merecen tener un espacio en el comité, ser escuchadas y permitirles proponer dentro de los planes de trabajo que existen, por el lado femenino, que se le puede dar también a las mujeres. Hay mucha mujer hoy trabajando, así que por eso hemos abierto los espacios. En eso hemos innovado nosotros, en permitir que estén los jóvenes, que ellos elijan, y mujeres dentro del comité ejecutivo. Bueno, una servidora es prueba de ello. La primera mujer en el país que ocupa un cargo de dirigente o de secretaria general en una central obrera como la que nosotros representamos y tenemos, pues es una servidora, es una responsabilidad. Y no para nada, si me preguntas cómo me veo, cómo me siento, pues me siento bien, porque yo he seguido trabajando como lo he hecho durante muchos años en estas siglas, y lejos de tener un miedo o temor por seguir desarrollando esta actividad, quiero dar oportunidad a más gente y no me quiero perpetuar en el poder. Traigo esa idea muy marcada. Quiero que otras personas en el siguiente periodo, en el otro, si mis compañeros me lo permiten, ocupen las posiciones del comité. Y eso también va a ser innovador para nosotros como Central Obrera, porque si no, leemos por ahí las historias de los compañeros, pues yo no quiero salir de la central con los pies por delante, hasta que Dios quiera, no, hasta que mis compañeros así lo decidan democráticamente, y cumplir ciertos años aquí y que vengan otros más. Eso también sería innovador hacia nuestra organización obrera. Claro. ¿Ustedes en la República Mexicana en cuántos estados están? En 30 estados. En 30 estados, 25 años, lo cual no es fácil. Pareciera que sí, pero no, porque te tienes que ganar la confianza de los trabajadores del país, recorrer el país y dar resultados en todo el país. Entonces, y en los otros dos que nos faltan, bueno, uno son 2 estados, porque tenemos presencia en la Ciudad de México. Pues ya estamos ahí con ciertas pláticas, así que pronto, y yo creo que este año, si Dios quiere, haremos presencia en toda la República, primero Dios.
Claro, y de este casi 100%, ¿qué porcentaje hay de mujeres líderes? De las que están representando alguna delegación, alguna sección. Yo creo que traemos 10%, lo cual se ve poquito, pero es mucho, créeme, para ocupar posiciones, porque ya en un 100% de todo el país, pues sí es una representación importante. Hay un estado donde te puedo decir que hay más mujeres en los órganos representativos que hombres, en Guanajuato, y son mujeres muy activas que te dan un discurso, se meten a las empresas, hablan con la gente, muy capaces, muy inteligentes, pero que además no son cerradas perdón por lo que voy a decir, ni nos catalogamos ni radicales, ni mucho menos. Somos trabajadoras líderes incluidas o incluyentes para recibir también comentarios y hacer propuestas. Claro. ¿Cómo ve la CAT dentro de un año? Dentro de un año, está muy cerquita. Bueno, nos vamos a ver más fuertes porque estoy diciendo que este año yo creo que vamos a lograr tener la mayoría ya de los estados o del país completos con representación. Así que eso a nosotros nos daría mucho gusto. Y el siguiente año, si Dios quiere, vamos a estar igual de comprometidos con la clase trabajadora, pisando algunos otros terrenos, con más contratación, porque tenemos en puerta la firma de otros contratos colectivos de trabajo. Así que sí vamos a estar más fuertes, más grandes en número. Y el compromiso ese no va a cambiar, porque ese no es ni más ni menos, ni mucho ni menos. El compromiso y la responsabilidad y los resultados esperemos que sigan siendo al 100% como hasta ahorita consideramos que estamos. Muy bien, licenciada, ¿cuál ha sido el secreto para que a 25 años de conformada esta confederación siga tan unida? Decirnos la verdad, aunque nos duela a nosotros como integrantes evitar los rollos, los discursos vacíos y el irnos a recorrer el país con los compañeros líderes de los estados, no dejarlos solos y no permitir que la política nos divida, porque eso pudiera generar al interior cierta divisionismo, ni la política ni nada que tenga que ver con recursos económicos. Nosotros somos una central obrera que, créeme que los recursos que los trabajadores nos ayudan, lo aplicamos en ellos mismos. Entonces, el secreto, la magia, o que implica decirnos la verdad, sentarnos, hablar, no darle la vuelta a los problemas, acompañar a los dirigentes de las diferentes estructuras, hablo de los estados, de las regiones, de los municipios, acompañarlos y recorrer el país. Nosotros mismos, una servidora, hoy me ves aquí sentada, mañana voy a estar en otro lado sentada, y mañana voy a ir en la mañana a un lado, en la tarde a otro, el domingo puedo ir a meter una empresa a ver a los trabajadores, el lunes puedo hacer un recorrido, sentarme con un comité de recursos humanos. Yo lo hago, no me alejo, que también eso puede ser parte fundamental, el secreto. No me alejo por ser líder nacional de la base trabajadora ni de los liderazgos territoriales. Estoy con ellos sentados en lo que me pidan que los acompañe. Y te lo pueden decir compañeros, no es rollo. Y así sea un sindicato, que tenemos sindicatos que tienen 15 trabajadores, secciones, si me dicen que voy. No importa que sea un sindicato pequeño, pero en números y en problemas pareciera que son como 1000. Entonces estamos con ellos y eso a mí me gusta para no perder el piso. El líder no debe de perder el piso, el líder debe de estar pegado con los trabajadores. Muy bien. Pues para finalizar, nos gustaría que les diera un mensaje de felicitación a todos esos agremiados a la CAT. Pues agradecerles por la confianza que han tenido en estos 25 años. 25 son a partir de que tenemos la toma de nota, pero llevamos 2-3 añitos más previo a trabajando. Y afortunadamente te puedo decir que hay todavía líderes, todavía porque algunos se nos han adelantado en el camino, ya están en el cielo descansando y mucha gente también sigue, y los nuevos cuadros que se han formado, que se han integrado, agradecerles la confianza, el que se sumen al trabajo, pero sobre todo que adopten los valores que tenemos nosotros como organización sindical. Queremos que se hable bien del sindicalismo en México y queremos poner la pauta nosotros, dando el ejemplo, si de algo sirve y si podemos ser ejemplo, porque pues uno lo puede decir, ¿verdad? Pero quien te va a calificar son ellos.
y que sigamos unidos por muchos años más, que sigamos creciendo por muchos años más y que las siglas permanezcan, que al rato, no creo que ya me toque celebrar los 50 años, vas a entrevistar a otra persona, a lo mejor Isidorita, y no creo ser yo, por lo que te digo, lo que pienso, lo que creo, no perpetuar sin nadie en el poder, y que alguien vaya generando nuevas ideas y traiga cosas frescas, ideas frescas. A lo mejor los liderazgos nos agotamos, creemos que estamos bien y a lo mejor de allá para acá nos ven diferente. Así que quien crea que puede hacer las cosas bien, estas son las siglas que les invito a que militen, y si no militan, que se afilien a la Confederación Auténtica de Trabajadores CAT y que nos acompañen a celebrar los 25 años trabajando y dando resultados a los compañeros trabajadores. Es lo que te puedo decir ahorita. Agradecerle a todos los que han confiado, a los empresarios también, porque pues ellos, yo siempre les digo, sin empresarios, pues ¿con quién me peleo? Le dije, yo necesito tener ahí la empresa enfrente para pelearme con alguien. Y también agradecerles y a las autoridades que en aquellos años nos ayudaron a nacer, a crecer, y a las autoridades vigentes a tener el respeto que nos tienen y el acompañamiento que han hecho. Entonces, y a las familias de los compañeros, por supuesto, que son parte importante de esta sigla. Así que en general a todos, mis compañeros trabajadores, obviamente, que es a los primeros que les agradecí, pero cierro la felicitación para ellos y el agradecimiento por la confianza y el trabajo que se ha hecho. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Dorita. Y obviamente a personas como tú, a la prensa, que también nos han ayudado a difundir nuestros mensajes, nuestros valores y el compromiso que tenemos. Gracias, Dorita. Gracias. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Durante 70 años, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha acompañado al movimiento obrero en su lucha por una vida digna. Este 2025 se cumplen 70 años de que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, instauró una oficina en México y desde entonces ha acompañado al movimiento sindical en su lucha por lograr una justicia social a través de reconocer y mejorar los derechos laborales. Para hablar sobre el papel de este organismo internacional en tierra mexicana, Umbral Informativo La CAT en la noticia tuvo un encuentro con el señor Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la oficina de la OIT para México y Cuba, quien señaló la importancia de tener presencia física. Construir un proceso de una presencia física con iniciativas y procesos, eventos, actividades que haga sentido, ¿no? En particular que haga sentido a un país importante, un país revolucionario, ¿no? Porque México sí ha siempre sido, diría, un motor, ¿no? De movimientos, iniciativas que siempre ha tratado de concretar algo muy claro dentro de una constitución, que es la constitución más social que tenemos en el mundo, que fue la primera en 1917. Y eso fue que forjó un principio que la propia OIT lo adoptó, que es el principio de la justicia social. Y todo eso que hemos podido acompañar en los 70 años aquí en México fue justamente ver de qué manera los actores del mundo del trabajo, dentro de esa lógica y ese ánimo por promover la justicia social, ha conseguido apoyar que la política pública pudiera resultar en momentos, en procesos productivos que generara más y mejores trabajos y que esos trabajos fueran dignos y decentes para todos y todas mexicanas. Y cómo el sector sindical también ha podido acompañar todos esos procesos. Y dentro de un contexto muy interesante en donde México ha sido un país, diría, muy presente, no solamente en un contexto multilateral, de que bajo lo cual la propia OIT pertenece, que es las propias Naciones Unidas, pero también como un país, un Estado, con sus actores sociales, ¿no? Con los interlocutores y el sector productivo y los trabajadores, adoptando y ratificando los convenios de la OIT. Si no me equivoco, México ha ratificado 81 convenios.
Furtado de Oliveira aprovechó para reiterar la acertada participación de nuestro país en la 113 Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, Suiza. La presencia de los delegados mexicanos en la conferencia de este año fue, la verdad, espectacular. Fueron temas muy importantes que México tiene mucho que aportar para ese debate internacional. Cuando se discutió, justamente se aprobó primero ese convenio sobre riesgos biológicos. Y es interesante aquí recalcar que justamente en ese tema en particular, en donde evidentemente los tres actores mexicanos ahí en esa comisión pudieron aportar muchísimo, pero tiene mucho que presumir, porque la pandemia y justamente cómo México ha reaccionado en sus procesos, en sus políticas nacionales, ha sido clave, porque fue uno de los primeros países que reconoció la COVID-19 como una enfermedad laboral. Y eso no es menor, y eso podrá pasar en otros momentos en donde tendremos otras enfermedades, y esa preocupación y esa capacidad de poder aportar y discutir, ¿no? Y poner sobre la mesa en un debate internacional, reconocer, ¿no?, la importancia de tener enfermedades ocupacionales, que eso va a impactar no solo en la capacidad como los trabajadores estarían acomodándose o enfrentando dentro del lugar de trabajo, pero también cómo las empresas podrán estar más prevenir, ¿no?, y poder fomentar espacios de trabajo sanos y saludables. El director de la oficina de la OIT para México y Cuba informó que también se discutió en Ginebra la economía de plataformas, con la que nuestro país está de acuerdo en adoptar. Hace pocos días entró en vigor una ley sobre economía de plataforma, y México ha tratado de entender lo que ya estaba el mundo enfrentando. La pandemia nos dejó clarísimo la necesidad de poder reconocer que hay formas atípicas de trabajo, y la economía de plataforma es una forma que evidentemente exige que el sector, ¿no?, que el sector productivo entienda que hay mecanismos diferentes, que los sindicatos también entienden que hay grupos de trabajadores y trabajadoras que no tienen una voz colectiva y necesitan estar escuchados, poder organizarse, y claro que el propio Estado puede armar un esquema de protección, ¿no?, para que ese trabajo pueda ser un trabajo dignificado, reconocido y con todos sus derechos. Al ser cuestionado sobre la migración laboral, Pedro Américo Furtado indicó que en México se presentan varios fenómenos, al tratarse de un país que representa el paso, pero también significa el regreso. Además, que es un derecho migrar para trabajar. Lo que sí es importante entender que la fuerza migratoria para un país aporta muchísimo. Y esto tenemos evidencias que ya hemos conseguido comprobar, que muchos países crecieron gracias a la migración. Y el tema es cómo hacer con que ese recurso humano, ¿no?, que tiene evidentemente las personas que migran, tiene otros elementos que demuestran que están con muchas ganas de poder aportar, de poder pertenecer a una comunidad, de poder agregar, ¿no?, para su familia y para su propio bien, y que esa capacidad de poder justamente laborar es que sabemos que es importante que en donde pasen o se queden tengan los mecanismos protegidos para poder ofrecer oportunidades de empleo que no sean precarizadas, porque son migrantes. Y eso México está justamente puliendo toda su política de empleo, está tratando de coordinar más las instancias federales también para poder albergar a los mexicanos y mexicanas que están regresando, ¿no? Y con eso demostrar que aquí también México es un país que necesita mano de obra. Estamos enfrentando en muchos sectores, ¿no?, una demanda por mano de obra calificada, y justamente las personas migrantes o las personas de movimiento podrán ocupar ese lugar, pero bajo un proceso en donde tengan una formación adecuada. Si ya va a traer sus competencias de sus países, que haga un mecanismo de homologación de sus competencias, reconocer, ¿no?, y certificar las habilidades que muchas y muchos trabajadores migrantes tienen. Y eso para que pueda estar bien insertado dentro de un contexto productivo. Y eso sabemos que tenemos 2 convenios sobre migración laboral. México está en un proceso de análisis de la pertinencia de poder ratificar ambos convenios, y justamente para poder con eso promover un ambiente, un entorno que va a proteger a esos trabajadores. Y es muy importante que el sector sindical esté muy atento para que en los lugares de trabajo donde están organizados
estén atentos y velando para que las empresas o los procesos de incorporación de mano de obra migrante no precaricen a esos trabajadores y fomentar su afiliación y fortalecer con eso el movimiento sindical. Las condiciones de quienes laboran en el sector rural fue un tema abordado en la entrevista con Américo Furtado, quien reconoció la falta de atención no solo en materia laboral, sino en otros servicios. Y sabemos que muchas veces el sector rural, en donde hace falta que se estructure mejor los servicios públicos, las escuelas, los hospitales, ¿no? O sea, acceso a servicios de empleo y también oferta de empleo. Entonces el sector rural es un sector que sabemos genera muchos desafíos, también para el sector sindical, cómo organizar bien la mano de obra rural. Y aquí tenemos en México los jornaleros agrícolas y jornaleras agrícolas que se mueven por el país. Y es un gran desafío cómo hacer con que esa persona que está en movimiento interno, buscando empleo, acompañando una cosecha, y que eso también genera una integración del propio país, ¿no? Pero es importante también tener en cuenta cómo poder garantizar que los jornaleros y las jornaleras agrícolas también tengan acceso a una asistencia social, a un servicio de salud, que sus niños que les acompañan muchas veces puedan estar ahí asistiendo a la escuela. Y para eso entender un poco cómo los estados pueden compartir, ¿no?, la historia educativa para que los niños no interrumpan sus procesos de formación, porque eso que México necesita mano de obra formada, ¿no?, y educada. Y lamentablemente en muchas circunstancias las familias se desplazan y no hay una asistencia coordinada entre el poder local, estatal y federal. ¿Es tiempo de las mujeres? Preguntamos al señor Pedro Américo Furtado, quien asegura que siempre lo ha sido, aunque ahora se le reconozca más que antes como madres y como trabajadoras. Poder incorporar dentro de la política pública los convenios de la OIT que trata sobre la discriminación, que trata sobre la igualdad, sean aún más fuertes en ese contexto. Tenemos ya 2 convenios que México ha ratificado, justamente que están fortaleciendo e entendiendo que las mujeres tienen necesidades particulares, como madre a veces o como trabajadora, y eso a su vez es importante que el mundo del trabajo lo comprenda. Y tenemos situaciones en donde la mujer está más expuesta a violencia, a acoso, y el convenio 190 vino justamente para poder generar una cultura en donde el lugar de trabajo sea libre de violencia. Y tenemos un convenio que creo que era un rezago que muchos países lo tienen para garantizar que las trabajadoras del hogar también tuviesen sus derechos garantizados. La mayoría son mujeres y justamente la mayoría están en la informalidad, la mayoría no tiene su dada de alta en el sistema del propio IMSS para poder garantizar que eso va a permitir que tenga un desempeño laboral propio, genuino, decente y digno. Y que se complementa otro convenio que estamos a punto espero que tenga una ratificación muy pronta, que está vinculada a las personas trabajadoras con responsabilidades familiares. Y ahí entra el tema de cuidado, que hoy día recae sobre la mujer los cuidados de sus familiares, de sus adultos mayores, de sus niños y de sus familiares con discapacidad. Y los hombres hace poco en ese contexto. Entonces, un convenio, eso va a permitir que se consolide una política de cuidado, que sabemos está como meta número 1. Pedro Américo Furtado hizo énfasis sobre el quehacer sindical de los organismos mexicanos, mismos que se están reinventando. Creo que lo que sí está sucediendo en varios latitudes, que los sindicatos también están reinventándose. Dadas las circunstancias actuales de formas atípicas de trabajo, muchos sectores que no tienen una estructura formalmente organizada, es importante también que los sindicatos entiendan esa necesidad de poder buscar y encontrar esos trabajadores y esas trabajadoras que no tienen una estructura no sindical. Y creo que estamos en un momento, la reforma laboral ha permitido también reconfigurar los roles de los sindicatos de México, reposicionar los sindicatos como una voz legítima, necesaria, ¿no?, y importante. Y eso estamos como una oficina de una organización, ¿no?, tripartita, normativa,
poder ver que justamente esa reforma está reconfigurando la manera como las y los trabajadores van a poder, aquí en México, beneficiarse de todo lo que está ofreciendo esa reforma laboral. Y aún más, una libertad sindical, que eso sabemos es lo más importante, y que todos entiendan la dinámica sindical para poder justamente reconocer su papel dentro de un contexto de negociación colectiva y evidentemente de diálogo social. Finalmente, el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, el señor Pedro Américo Furtado de Oliveira, informó que está próxima a celebrarse la Conferencia Regional para las Mujeres y nuestro país será el anfitrión, oportunidad para presumir una política feminista fortalecida que no permite la desigualdad. Para Umbral Informativo, la CAT en la noticia, Aida Mendoza. Umbral Informativo. La CAT en la noticia. En opinión de... Y continuando con la conmemoración del 25º aniversario de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, que se realizó en el 2025, nos platica el maestro Ricardo Espinosa López. Estaba chiquito cuando empezamos. En fin, no quisiera caer en lo de repetir nombres, pero a todos, las centrales obreras, hermanas, de una u otra manera, el movimiento obrero organizado en aquellos momentos era un poco complicado, en otros momentos políticos, pero adoptó bien la presencia de la CAT. En algo contamos a fines del siglo, al principio del siglo, como organización, y creo que pudimos lograr llegar a acuerdos sindicales que nos ha permitido a todos crecer y organizarnos y darle a México una estabilidad sindical y laboral que pocos quieren reconocer, pero se debe a la unidad del movimiento obrero, a los sindicatos y confederaciones de aquel entonces. No quiero destacar a nadie, pero quiero agradecer, sí, parcialmente, de una manera muy importante, la presencia del Centro Federal de Cooperación Ministro Federal, que hoy es el motor, es medio, es instrumento y a veces es coraje de muchas cosas en los procedimientos, pero es el día a día, Hoy vamos a estar en unos 11 sentidos. Muchas gracias por estar aquí. La CAT, pues, se fundó con ciertos valores que hoy son relevantes y que hoy incluso algunos de ellos se han transportado a la ley del trabajo como principios, ¿verdad? La lealtad, la solidaridad, la innovación de los cuadros sindicales, la capacitación, la presencia, el estar día a día con los trabajadores, ese voto personal libre y secreto, puedo decirlo, porque quiero algunos viejos, que ya lo practicábamos y muchos estatutos ya los tenían en aquellos años, pero como todo se explica en su tiempo, ¿verdad? Y el tiempo pasado es distinto, pues fueron dando otras circunstancias. Hoy qué bueno que está. Eso ayudó mucho para que hoy podamos tener un nuevo sindicalismo. Un sindicalismo donde la CAT, ¿verdad?, en unión de todos las demás centrales, pueda aportarle algo a este país. Puede aportarle algo que sigamos nosotros con esta renovación, con esta unidad, con este mirar hacia adelante, con estos tiempos no solamente económicos, políticos, sociales, sino jurídicos que estamos viviendo y que se exigen también nuevas transformaciones. Aquí también quiero destacar, pues digo amigos, porque son mucho más que yo en la parte académica, y amigos del IPD, amigos del Libre de Derecho, se me irían a nombrar a todos, ¿verdad? Gilberto, maestro Gilberto Luis, maestro Loiro, doctor, en fin, que han aportado mucho también en nuevos tiempos por su experiencia de los años y que nos han orientado para realmente dejar un nuevo sindicalismo a nuevas generaciones. La CAT ha pregonado con el ejemplo a través del tiempo, hemos renovado cuadros, hemos formado gente, muchos de ustedes que están aquí, por cierto, Comité Nacional, algunas comisiones y algunos secretarios generales nada más, han sido obreros, la mayoría, y muchos de ustedes han estudiado Derecho, se han capacitado para dar un mejor servicio. Creo que ese es el camino del sindicalismo, la profesionalización. Que nosotros podamos abrir la puerta a las nuevas generaciones para que se puedan formar y así darle mejores resultados a los trabajadores. Más allá de lo que pasa en nuestras fronteras, más allá del cambio político de los partidos que van y vienen, más allá del liderazgo político, creo que debemos aportar a que se consolide el sindicalismo en México, democrático, transparente, progresivo, y que en el centro de todo esté el trabajador y desde luego también las empresas, porque son las que generan ese empleo. Con esa responsabilidad, la CAT pone muestra, tanto
tenemos muestra que la Enseñanza María de Jesús, por sus cualidades, por sus capacidades, por su liderazgo, no solo porque fue una mujer, no es el tema, sino porque se lo ha ganado a pulso, representa a la Confederación Auténtica de Trabajadores. Y somos muestra de esta renovación, de este reconocimiento al trabajo de la persona, que es no solamente hoy, sino ya fue presidenta de la Alianza Sindical Mexicana, primera mujer en representar a varias confederaciones en el país. Ya es la primera mujer en representar a la Confederación por segunda ocasión a nivel nacional. Algún tiempo, Mari, la historia, porque los trabajadores de nosotros sí, te lo vamos a reconocer. Queda para adelante. ¿Sí? Entonces, creo que es un ejemplo de nosotros que estamos dando entre muchas cosas. Y el reto es mayor, porque no se acaba. Si algo se mueve y cambia cada rato son las relaciones obrero-patronales. Con este mundo del trabajo cambiante de todas las maneras que queramos verlo, tenemos que seguir para adelante y tenemos que actualizarnos. Así que muchas gracias, son 25 años, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Hoy parece que las cosas están muy bien y quiero decirles, no es fácil, nunca ha sido fácil y no va a ser fácil. Siempre habrán retos y cambios y debemos prepararnos para enfrentarlos. Pero también digo y sostengo, si viene el cambio, vamos a dar el cambio, porque si no le entramos van a cambiar por otros, ¿no? Entonces vamos a ser parte del cambio, vamos a ser promotores del cambio, siempre en el respeto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Y finalmente, sí es cierto, nosotros no queremos ser la central más grande, no está nuestra meta, y los números nos favorecen, que bueno, lo que queremos es ser la mejor central de México. Y también, como lo dijimos hace mucho tiempo, en cualquier situación, en cualquier conflicto, de cualquier forma que se presente, la CAT siempre tendrá la mejor oferta conciliatoria para que el mundo de trabajo realmente tenga ese equilibrio de los factores de la producción. Muchas gracias. Umbral informativo. La CAT en la noticia. En opinión de... Según la Organización Mundial de la Salud, debido a la depresión y la ansiedad, cada año se pierden alrededor de 12,000 millones de días laborales. Escuchemos. En los últimos años, la salud mental se ha convertido en una prioridad en los entornos laborales, especialmente después de la pandemia. Muchas empresas han comenzado a implementar programas de apoyo psicológico, horarios flexibles, capacitaciones sobre manejo del estrés y espacios seguros para fomentar el equilibrio entre la vida personal y profesional. La tendencia muestra que cuidar la salud mental también mejora la productividad, reduce el ausentismo y fortalece el ambiente laboral. Un estudio realizado por Mercer Marsh Beneficios, redefiniendo la salud mental en el 2025, empresa de Marsh McLennan, plantea que el 58% de las organizaciones en Latinoamérica y el Caribe consideran la salud mental como un pilar clave de sus planes estratégicos de negocio. Sin embargo, solo el 12% mide o gestiona eficazmente los riesgos psicosociales asociados con el agotamiento laboral, ahora ampliamente reconocidos como un desafío global de salud mental en el lugar de trabajo, y menos de una de cada 10, es decir, el 9%, realiza mediciones específicas del agotamiento. El estudio de Mercer Marsh Beneficios, redefiniendo la salud mental 2025, encuestó a 746 organizaciones con sede en México, Brasil, Colombia, Perú, República Dominicana, Panamá, Chile, Argentina, Uruguay y Puerto Rico. En este estudio intergeneracional, la mayoría de los encuestados tenía entre 22 y 37 años, seguidos por el grupo de 38 a 53 años. Aunque casi la mitad de las organizaciones, es decir, solo el 45% realizan estudios periódicos para medir la salud mental de sus empleados, el estudio reporta que solo el 55% carece de datos recientes, lo que limita su capacidad para actuar con base en información actualizada. Además, el 37% evalúa e implementa acciones basadas en sus hallazgos, dejando un amplio margen de mejora en la gestión activa de la salud mental y el bienestar emocional de los empleados en general. La salud mental representa un desafío financiero
crítico para las organizaciones. Datos de la Organización Mundial de la Salud sugieren que se pierdan alrededor de 12 millones de días laborales cada año debido a la depresión y a la ansiedad, con un impacto económico cercano a $1 billón. En productividad, los costos anuales de un empleado con depresión pueden ser de hasta 4.2 veces mayores que los de un trabajador sin estas condiciones, considerando gastos médicos, farmacéuticos y por discapacidad. Ariel Almazán, líder de consultoría en salud para Mercer Marsh, Beneficios Latinoamérica y el Caribe, plantea que aunque la salud mental en el lugar de trabajo en Latinoamérica y el Caribe está en la agenda principal de los negocios, persisten desafíos significativos para gestionar eficazmente la depresión, la ansiedad y el agotamiento. La integración de la salud mental en estrategias empresariales más amplias, la medición efectiva y el uso de las tecnologías avanzadas para apoyar a los empleados, que son clave para cerrar la brecha entre la evaluación y la acción y para asegurar un ambiente laboral saludable y resiliente que contribuya a la sociedad y productividad organización a largo plazo. Según el estudio, el uso de plataformas digitales para el apoyo en salud mental es casi universal, es decir, el 95%, pero solo el 5% de las organizaciones utiliza inteligencia artificial para optimizar sus programas de gestión de la salud emocional. Además, solo el 54% verifica los perfiles profesionales y permisos en sus plataformas, lo que puede afectar la calidad y seguridad de los servicios ofrecidos. Asimismo, solo el 23% utiliza evaluaciones psicológicas en los procesos de reclutamiento y el 7% no utiliza ninguna herramienta de medición. Finalmente, expertos señalan que invertir en salud mental no solo beneficia al trabajador, sino también a la empresa, pues se traduce en mayor compromiso, menos rotación y una mejor clima organizacional. Sin embargo, aunque existe el reto de que todas las empresas, sin importar su tamaño, adopten prácticas efectivas para cubrir la salud emocional de su personal, la empresa es construir entornos laborales más humanos, incluyentes y sostenibles, donde el bienestar sea una verdadera prioridad. Con información de Ais Argumedo. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Resiliencia sindical. La Comisión de Mujeres del Congreso del Trabajo, siempre atenta a las necesidades de las y los trabajadores, realizaron el Empleatón 2025, programa dirigido a personas con discapacidad y que tuvo el objetivo de facilitarles el desarrollo personal. La Comisión de Mujeres del Congreso del Trabajo, siempre atenta a las necesidades de los grupos vulnerables, realizó un convenio con el CRIT de Tlalnepantla y las autoridades del trabajo del Estado de México, con el fin de realizar el Empleatón Feria de la Inclusión Laboral 2025. Señaló lo anterior la presidenta de la Comisión de Mujeres del Congreso del Trabajo, Alejandra Mondragón Orozco. El Empleatón surge también a raíz del año pasado de una participación que tuvimos la Comisión de Mujeres del Congreso del Trabajo y muchas lideresas muy valiosas que traen estructura sindical, de ver cómo ayudar y aportar a la discapacidad, ¿no? Nosotros lo vivimos en nuestros centros de trabajo y queremos que esas personas, además de tener esa condición y que están empleadas, pudiesen tener el apoyo también de seguir con este tratamiento de salud y médico. Fue así como nos acercamos a la Fundación Teletón para poder ver cómo podíamos nosotros en esta realidad apoyar a cada uno de ellos, y lo que pues logramos fue hacer este convenio. Primero, de poder llevarle a nuestros agremiados en este convenio con el Teletón el porcentaje de un 20% de descuento en los servicios externos. Entonces, esto lo tenemos las personas que pertenecemos al Congreso del Trabajo y que podemos en su momento hacer uso de este descuento, de este beneficio, siempre y cuando pues hay que cumplir con ciertas cosas, ¿no? Un registro, un proceso para que puedan ser atendidos en el CRIT que les corresponda. Bueno, esa es una de las partes. Por otro lado, una vez que ya empezamos esto en enero, que firmamos este convenio y empezamos este trabajo con nuestras estructuras, pues nos damos cuenta que también ellos tienen realidades. A veces puede ser el hijo, pero el papá no tiene empleo.
Entonces, ¿cómo es que podíamos nosotros fortalecer o también jóvenes que ya acabaron su proceso en Teletón y que son jóvenes que ahí crecieron, ahí desarrollaron, mejoraron su condición de discapacidad y que también pues quieren acceder al empleo, ¿no? A ser económicamente activos dentro de este país? El Empleatón 2025 es una iniciativa que busca la inclusión laboral de grupos vulnerables como personas con discapacidad, donde participan empresas comprometidas con la diversidad, impulsando la vinculación entre buscadores de empleo y empleadores, comentó la también secretaria general de la FENAD, Alejandra Mondragón. Los temas de inclusión laboral tienen que ver con todas esas políticas, esas prácticas y esas acciones donde no se excluye a nadie, ¿no? Donde hay un tema más bien de poder considerar que todos tenemos la oportunidad al trabajo digno, al empleo digno. Y esto tiene que ver aquí nuestras leyes, justo con el artículo 3 bis, donde se habla de esta parte de la inclusión y no discriminación laboral. Entonces, lo que es la parte de la inclusión laboral tiene que ver con que todos tenemos el derecho al acceso a un trabajo digno, sin tener esta parte de la discriminación laboral, ya sea por género, por salud, por etnia, y hoy específicamente la Comisión de Mujeres está trabajando por la inclusión con personas que tienen discapacidad. El objetivo es conectar a los solicitantes de empleo con las empresas que buscan talento en un entorno inclusivo. Las buenas prácticas tienen que ver justo desde tener empleos incluyentes, es decir, perfiles, donde tú en la empresa, en tu empresa, puedas detectar que de las diferentes pues actividades, ya sea a nivel operativo, táctico y administrativo, pueden ser viables para personas con alguna discapacidad. Entendamos que la discapacidad también hay diferentes niveles, leve, moderada y pues la severa. El que haya hoy discapacidad en nuestro país, por ejemplo, se habla de un 8.8 millones, ¿no?, de personas con discapacidad, pero que de ese 8.8 millones, solamente 3.57 son las personas que tienen, por así decirlo, una participación en la actividad económica del país. Luego, entonces, el otro porcentaje, que son más o menos 5.23 millones, no están participando de esto. No quiere decir, y es bien importante entenderlo, Dora, no quiere decir que sean personas que sean desempleadas, más bien a veces la discapacidad, dependiendo de este nivel, muchas veces son personas que hasta están en la informalidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas? Pues de entrada, que las empresas, hoy que tenemos también un porcentaje alto de rotación, que estamos considerados como un país que está por arriba de la media en rotación, pues podamos considerar cómo podemos emplear y dar empleo a este tipo de población que pues son muchos, ¿no?, en nuestro país. Entonces, empezaríamos por abrir esta parte de dentro de mi empresa, cuáles pueden ser los puestos que pueden ser ocupados por personas con alguna discapacidad. El tema del teletrabajo también, y este trabajo a distancia también puede ser cubierto por personas que puedan tener alguna capacidad desde su hogar, desde su realidad, poder ser empleables para estas empresas. Mondragón Orozco señaló que los 8.8 millones de personas con discapacidad, solamente 3.57 millones son quienes tienen una actividad económicamente en el país. Los otros 5.23 millones no están participando de esto. Son personas desempleadas o ubicadas en la informalidad. En su momento, Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo del Estado de México, coincidió con la necesidad de cerrar la brecha laboral para las personas con alguna discapacidad. Se trata de reconocer capacidades, no limitaciones, de mirar talentos, no barreras, de crear oportunidades, no excusas. El titular del Trabajo del Estado de México enfatizó que este evento refleja el firme compromiso de la administración estatal de poder servir de transformar vidas, derribar muros de discriminación y crear espacios de inclusión. Hagamos de esta feria inclusiva, el Empleatón 2025, un símbolo de unidad,
de esperanza y de futuro, porque cuando unimos esfuerzos, cuando nos reconocemos como iguales, cuando entendemos que la diversidad es riqueza, entonces sí podemos decir que estamos construyendo el Estado de México que nuestras hijas y nuestros hijos se merecen. El titular del Trabajo y la lideresa sindical coincidieron en comentar que el Empleatón, Feria para la Inclusión 2025, cumplió con el objetivo de ayudar a las personas con alguna discapacidad, acercándoles apoyos sociales, conferencias de discapacidad e inclusión, así como empleos de empresas incluyentes, con la finalidad de servir y reconocer la dignidad de la persona a través de la rehabilitación integral que promueve la integración a la sociedad. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Y bien, amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy. Nuevamente, la producción y las autoridades de Umbral Informativo, la CAT en la noticia, les deseamos un feliz año 2026. Se despide de ustedes Dora Garrido. Hasta la próxima. Umbral informativo. La CAT en la noticia.